Hay historias capaces de cruzar continentes, generaciones y silencios. Historias que no dependen de creencias, ni de tradiciones, ni de doctrinas, porque pertenecen a algo más antiguo, más profundo, más humano. Una de esas historias comienza en una noche que parecía igual a todas, bajo un cielo que llevaba miles de años observando los pasos vacilantes de la humanidad. Una noche que, sin embargo, estaba a punto de convertirse en una semilla de esperanza para millones. Lucas, en su Evangelio, capítulo 2, versículo 11, lo describe con la precisión de quien intenta nombrar un milagro. Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esas palabras, repetidas durante siglos, no se escribieron para imponer miedo ni para dividir a la gente. Se escribieron para recordar algo más suave, más íntimo, más universal, que la luz puede nacer en cualquier lugar, que la esperanza puede surgir incluso en momentos inciertos, que la vida siempre guarda un espacio para el renacimiento. Y hoy, mientras escuchas estas palabras, tal vez esa misma luz esté intentando alcanzarte. No importa si vienes desde la fe, desde la búsqueda espiritual, o desde un momento de cansancio interno que solo tú conoces. Lo importante es que tu corazón esté aquí, ahora, escuchando. Porque esta historia no es propiedad de una religión. Es un símbolo que pertenece a todos, a los que creen, a los que dudan, a los que buscan, a los que avanzan y también a los que solo necesitan un momento de paz para recordar quiénes son. La noche del nacimiento de Jesús no fue grandiosa en apariencia. No hubo trompetas humanas, ni celebraciones masivas, ni multitudes esperando un acontecimiento histórico. Hubo silencio, hubo camino, hubo búsqueda. Hubo una pareja que, como cualquier ser humano, intentaba encontrar su lugar en medio de la incertidumbre. Y en esa sencillez, no en el poder, no en la riqueza, no en la perfección, la luz eligió manifestarse. Tal vez por eso esta historia sigue viva, porque revela que lo sagrado puede aparecer en los lugares que menos imaginamos, que la grandeza puede nacer en condiciones imperfectas, que la vida puede sorprendernos incluso cuando no hay señales aparentes de milagro. María y José no sabían que su camino iba a marcar la historia del mundo. Solo sabían que debían avanzar, que debían confiar, que debían seguir el impulso interior que los guiaba. Y quizá eso también te habla a ti, porque muchas veces la vida te ha llevado a lugares que no esperabas, a caminos que no pediste, a desafíos que no buscaste. Y sin embargo, aquí estás, escuchando, respirando, sosteniendo tus propias batallas y tus propios anhelos. La historia del nacimiento de Jesús no es la historia de una perfección inalcanzable. Es la historia de una luz que descendió sobre un mundo real, lleno de retos, de cansancio, de incertidumbres. Una luz que no exigió pureza absoluta ni logros extraordinarios. Solo pidió un espacio. Quizá esa es la razón por la que estás aquí, porque en algún lugar de ti existe un espacio que ya está listo, aunque aún no lo hayas notado. No estás escuchando esto por casualidad. A veces, la vida se encarga de poner frente a nosotros relatos que despiertan algo profundo, algo que no sabíamos que estaba latente. Respira. Permite que este comienzo sea un puente hacia una hora de calma, de expansión y de significado. Un puente hacia una historia que no envejece, porque no pertenece al pasado, sino a la conciencia humana de todos los tiempos. Y si permaneces conmigo, verás cómo esta historia, antigua, amorosa y universal, tiene un mensaje para tu presente, para tu luz y para el camino que estás a punto de iluminar. Bienvenidos a Conciencia Celestial. Cuando Lucas relata el nacimiento de Jesús, no comienza con un milagro visible, sino con un anuncio que no vino de la tierra, sino del cielo. Y este detalle es profundamente simbólico, porque casi siempre, antes de un gran cambio, la vida nos envía señales que no siempre comprendemos al instante.
El Evangelio dice que un ángel apareció a un grupo de pastores durante la noche. No sabemos exactamente cómo se manifestó esa presencia. No sabemos si su luz era intensa o suave, si su voz era firme o delicada, si su forma era humana o completamente celestial. La Biblia guarda silencio sobre esos detalles, y tal vez ese silencio es un regalo, porque nos permite imaginar, sentir, interpretar, desde lo que nuestra propia alma comprende acerca de la luz. Lo que sí sabemos es lo esencial. El ángel trajo un mensaje que cambiaría la historia. Un mensaje que no fue enviado a reyes, ni a ejércitos, ni a autoridades religiosas, sino a personas comunes, despiertas en medio de su jornada, atendiendo su vida cotidiana, como tú, como cualquiera de nosotros. Ese detalle ha sido meditado durante siglos porque sugiere que la luz no llega únicamente a los perfectos, a los poderosos, a los preparados o a los que lo tienen todo en orden. La luz llega a los que están presentes, a los que están disponibles interiormente, a los que tienen el corazón dispuesto a escuchar, aunque no sepan que lo tienen. Tal vez esa es una de las razones por las que este mensaje sigue vigente, porque recuerda que lo divino no aparece en ceremonias humanas, sino en la intimidad de quienes están listos para una revelación interna. El ángel, según Lucas, trae un mensaje claro, que ha nacido una luz para el mundo. No dice que ha nacido solo para algunos. No dice que ha nacido para los más puros. No dice que ha nacido para los que cumplen todas las reglas. Dice que ha nacido para todos. Y ese todos es tan amplio, tan profundo, tan incluyente, que todavía hoy resuena como un llamado universal. Imagina por un instante la escena, no desde lo literal, sino desde lo esencial. Una noche tranquila, la humanidad respirando en su rutina diaria, y de pronto un brillo, una presencia, un mensaje. No es difícil pensar que cuando la vida quiere transformarnos, lo hace así, con destellos, con intuiciones, con momentos en los que sentimos que algo dentro de nosotros se ilumina, aunque no sepamos por qué. Tal vez tú también has tenido momentos así, instantes breves pero intensos en los que percibes, aunque sea por un segundo, que hay algo acompañándote, algo más grande que tus pensamientos, algo que te guía hacia un nuevo comienzo. Y si estás escuchando esto ahora, puede que no sea casualidad. Puede que estés viviendo tu propia noche silenciosa, tu propio instante previo al cambio. Puede que la vida esté preparando un anuncio para ti, no en forma de un ángel visible, sino en forma de claridad, de inspiración, de comprensión interna, de un llamado suave que aparece en lo profundo del pecho. Los mensajes llegan de muchas maneras. Algunos llegan como palabras, otros como intuiciones, otros como sincronicidades tan precisas que parecen imposibles de ignorar. La presencia del ángel en la historia del nacimiento no es un adorno bíblico. Es un recordatorio de que antes de que la luz nazca en nuestra vida, algo siempre nos avisa, algo nos prepara, algo nos despierta. Quizá por eso, mientras escuchas este capítulo, sientes un tipo de atención diferente, una apertura suave, una sensibilidad que se expande. Eso también es un anuncio, tu propio anuncio. Sigue respirando, mantente aquí, porque esta historia no vino a contarte lo que pasó hace 2000 años, sino lo que puede estar naciendo ahora, dentro de ti. La historia del nacimiento de Jesús suele narrarse como un acontecimiento rodeado de gloria, luz y celebración. Pero antes de ese instante luminoso hubo un camino real, humano, lleno de matices que a veces olvidamos cuando pensamos en figuras tan significativas como María y José. Cuando imaginamos a María, es fácil pensar en una mujer inquebrantable, serena, casi etérea. Pero la verdad es que era una mujer joven, atravesando una experiencia para la cual nadie podía prepararla. Una experiencia que no solo transformaría la historia espiritual del mundo, sino que también transformaría su propio mundo interior. Y José tampoco aparece en los relatos como un hombre distante o rígido. Se lo muestra como alguien presente,
alguien que escucha la guía divina incluso cuando esa guía desafía todo lo que conocía, un hombre que acompaña, que sostiene, que confía. La Biblia no describe sus emociones con detalle, pero nos brinda suficientes elementos para comprender algo esencial. Ambos estaban viviendo un proceso profundamente humano y profundamente sagrado al mismo tiempo. Ese equilibrio entre lo humano y lo divino es una de las razones por las que este relato tiene tanta fuerza. No se trata de personajes perfectos viviendo situaciones perfectas. Se trata de personas reales enfrentando circunstancias que les exigen fe, apertura y fortaleza interior. Y eso los acerca a todos nosotros, porque cada ser humano ha enfrentado momentos en los que tuvo que avanzar sin garantías, sin certezas claras, sin saber si el camino conduciría hacia lo que su corazón esperaba. María y José estaban lejos de su hogar cuando llegó el momento del nacimiento. La Biblia nos cuenta que no encontraron un lugar cómodo donde alojarse. Y ese detalle es importante, no porque sea trágico, sino porque revela algo simbólico. La luz no siempre llega en las condiciones que imaginamos. A veces, los comienzos más importantes de nuestra vida surgen en escenarios que parecen inadecuados, en circunstancias que aún no comprendemos, en momentos donde la incertidumbre es más grande que la claridad. María y José estaban viviendo precisamente eso, y aún así avanzaron. Quizá uno de los aspectos más profundos de la historia es la manera en que ambos se mantuvieron fieles al llamado interior que habían recibido, no desde el miedo, no desde la obligación, sino desde una convicción silenciosa que brota cuando el alma reconoce un propósito mayor. Esa convicción no pertenece solo a personajes bíblicos, es una experiencia humana universal. Tal vez tú también has sentido alguna vez un llamado que no sabías cómo explicar, una intuición que te invitaba a avanzar, aunque no entendieras por completo hacia dónde te dirigías. En este punto de la historia, María y José representan algo más que un viaje físico hacia Belén. Representan el viaje interior que todos realizamos cuando la vida nos lleva a lugares desconocidos. Ellos avanzaron, incluso cuando las circunstancias no eran las ideales. Avanzaron, incluso cuando el camino parecía incierto. Avanzaron porque había algo dentro de ellos que les pedía confiar. Ese detalle es profundamente espiritual, porque cuando la vida nos coloca en rutas inesperadas, a menudo creemos que algo está saliendo mal. Pero a veces es precisamente lo contrario. A veces estamos siendo guiados hacia un escenario donde algo luminoso podrá revelarse, algo que no habría podido nacer en otro lugar, de otra manera, en otro tiempo. El cansancio, la búsqueda, la falta de un lugar preparado, todo eso suaviza la imagen y la hace humana. Y paradójicamente la hace más poderosa, porque nos recuerda que lo divino no necesita escenarios perfectos para manifestarse, solo necesita un corazón dispuesto, solo necesita presencia, apertura, sensibilidad. De hecho, esta parte del relato nos invita a reflexionar sobre algo muy importante en nuestra propia vida, que no siempre veremos la lógica detrás de nuestros movimientos, que habrá momentos en los que parecerá que estamos fuera de lugar o lejos de donde creíamos que debíamos estar. Y sin embargo, es allí donde algo esencial puede revelarse. María y José estaban viviendo ese tipo de momento. Un momento que no tenía glamour, pero sí propósito. Un momento que no tenía comodidad, pero sí una profundidad silenciosa. Un momento que no tenía certezas, pero sí una guía interior que lo sostenía más allá de todo razonamiento. Quizá por eso esta historia continúa tocando corazones después de tantos siglos, porque nos recuerda que cuando la vida nos pide confianza, no es para castigarnos, sino para prepararnos para recibir una luz que nacerá cuando menos lo esperemos. Mientras avanzamos en este relato, permite que esta idea se quede contigo, que incluso cuando las circunstancias no sean las que imaginabas, puede que estés siendo guiado hacia un lugar donde la luz podrá encontrarte. Permanece aquí, porque lo que viene a continuación es uno de los momentos más simbólicos y más reveladores de esta historia. Cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, es casi imposible no imaginar un pesebre.
Ese pequeño espacio improvisado se convirtió, con el paso de los siglos, en uno de los símbolos más potentes de la espiritualidad humana. Y aunque la Biblia no detalla cada elemento visual que rodeó ese momento, sí nos permite comprender algo esencial. La luz eligió un espacio sencillo para manifestarse. La Escritura no menciona qué animales estaban allí, no describe un buey, ni una mula, ni ovejas alrededor. Sin embargo, durante generaciones enteras, la humanidad ha sentido profundamente, intuitivamente, que ese lugar no estaba vacío, que la vida natural acompañó ese instante, que el entorno mismo pareció participar, aunque fuera en silencio, del nacimiento que transformaría la conciencia espiritual de millones. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué, aunque la Biblia no lo mencione, el corazón colectivo de las personas imagina animales que rodean al niño Dios? La respuesta está en un símbolo que atraviesa culturas. La naturaleza reconoce la luz antes que los seres humanos. Durante siglos, artistas, poetas, místicos y creyentes han incluido en sus representaciones la figura de un asno, la presencia serena de un buey, el murmullo suave de ovejas cercanas, no porque quieran añadir adornos, sino porque estos animales representan algo profundo, la humildad, la cercanía, lo simple que contiene lo sagrado. Algunos textos antiguos, como el Evangelio del Pseudo Mateo del siglo IV, sí mencionan explícitamente al buey y al asno inclinándose ante Jesús. Los cristianos de los primeros siglos interpretaron esto como la expresión simbólica de lo que dice Isaías: el buey conoce a su dueño, y el asno, el pesebre de su amo. Isaías 1:3. Esa frase no describe literalmente el nacimiento, describe un gesto interior, un reconocimiento, un símbolo que se ha mantenido vivo, no por obligación doctrinal, sino porque toca algo profundo en el alma humana. La idea de que lo más simple, lo más puro, lo más básico de la existencia, puede percibir la presencia de lo sagrado con una claridad que a los seres humanos a veces nos cuesta recordar. Por eso, aunque no tengamos detalles concretos, cuando imaginamos el pesebre sentimos la presencia de vida alrededor. No como una afirmación histórica, sino como una intuición espiritual, como si la humanidad entera, a lo largo de los siglos, estuviera diciendo: lo sagrado se reconoce incluso en silencio, lo sagrado convoca, lo sagrado une. También es posible, y coherente con el contexto histórico, que hubiera ovejas cerca, porque Lucas sí menciona que los pastores estaban cuidando sus rebaños en los campos cercanos. Eso no significa que entraron al lugar del nacimiento o que los animales se acercaron específicamente, pero sí abre un espacio simbólico muy potente, la idea de un entorno vivo, cálido, respirando alrededor de la luz que acababa de nacer. No hace falta que la Biblia lo especifique para que podamos resonar con esa imagen. El ser humano siempre ha sentido que los animales representan una forma de pureza primitiva, una presencia inocente que reconoce sin palabras lo que es verdadero. Y por eso, generación tras generación, el pesebre se ha pintado, esculpido y narrado como un lugar donde la vida entera, humana y natural, se reúne alrededor de un acto sagrado. Pero más allá de las figuras, más allá de lo que pudo haber estado o no estar, hay algo que no cambia. El pesebre simboliza ese lugar de nuestra vida, donde no esperábamos recibir nada, donde parecía que no había espacio para un milagro, donde las circunstancias parecían demasiado simples o demasiado insuficientes, y aún así, la luz decidió nacer. Ese es el verdadero significado espiritual. No importa si el lugar era grande o pequeño, si estaba lleno o vacío, si había animales o silencio absoluto. Lo importante es que fue allí, en ese escenario que nadie habría elegido, donde la vida reveló un mensaje universal. Lo sagrado puede manifestarse en espacios inesperados. Lo sagrado no necesita lujo para brillar. Lo sagrado no exige perfección, solo apertura. Tal vez por eso esta escena conmueve tanto, incluso a personas que no practican ninguna religión, porque habla de una verdad humana, que la luz llega a lugares donde jamás pensamos que podría llegar, que el renacimiento se produce muchas veces
en los rincones más sencillos de nuestra existencia, que el amor se revela en espacios donde creíamos que solo había vacío. Cada vez que piensas en el pesebre, quizás no estás recordando un establo literal, sino un espacio interno en tu vida, un lugar donde algo nuevo puede nacer, aunque hoy parezca improbable, aunque hoy parezca pequeño, aunque hoy parezca silencioso. Permanece conmigo, porque el siguiente paso en esta historia es uno de los momentos más profundos y transformadores que la humanidad ha conocido. Hay momentos en la historia en los que el mundo parece continuar su curso, sin darse cuenta de que algo extraordinario está ocurriendo. La noche del nacimiento de Jesús fue uno de esos momentos. No hubo celebraciones humanas, no hubo multitudes reunidas esperando un signo, no hubo ningún anuncio terrenal que indicara que la historia estaba a punto de dividirse en un antes y un después. La Biblia describe el nacimiento con una sencillez que sorprende. Jesús nació, fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Así, sin dramatización, sin ornamentos, sin adornos. Y justamente esa sencillez es lo que le da su fuerza espiritual, porque lo sagrado no siempre irrumpe con ruido. A veces entra en silencio, como una luz que se abre paso sin exigir permiso. No conocemos cada detalle físico de ese momento. No sabemos cuánto frío hacía, cuánta luz había en el espacio, ni cómo era el silencio que rodeaba a María y José en ese instante. La Biblia no lo especifica, pero ese silencio bíblico no resta profundidad. Al contrario, abre un espacio inmenso para comprender el significado interior del acontecimiento. El nacimiento de Jesús no fue únicamente un evento histórico, fue un símbolo que continúa resonando en la conciencia humana. La luz nace cuando la humanidad está lista para recibirla, aunque no lo sepa, aunque no lo busque, aunque no lo espere. Y esa idea es profundamente poderosa, porque revela que la transformación no siempre llega acompañada de circunstancias perfectas. A veces llega en momentos donde la incertidumbre parece más grande que la claridad, donde las respuestas no están listas, donde el camino no está definido. La luz nace en medio de la vida real, y así ocurrió esa noche. La luz no descendió sobre un palacio ni sobre un templo, no buscó grandeza humana, no se rodeó de riquezas ni de poder. Descendió sobre un espacio sencillo, vulnerable, imperfecto, y aún así, ese espacio se convirtió en el escenario del renacimiento más influyente de la historia espiritual del mundo. Ese detalle es una enseñanza profunda. La luz no exige perfección para manifestarse, no pide condiciones ideales, no espera a que todo esté ordenado. La luz aparece donde encuentra espacio, aunque ese espacio parezca insuficiente desde afuera. A veces, lo único que necesita es un corazón dispuesto. Imagina por un momento la escena, no como un espectador externo, sino como alguien que observa desde la sensibilidad interna. Un espacio pequeño, la respiración suave de quienes están presentes, el silencio antiguo de la noche, y en medio de ese silencio, un recién nacido, un niño que según la tradición cristiana representa la esperanza, la luz, la guía, el amor, una vida nueva que irradia una paz que no proviene del exterior, sino del significado que porta. El nacimiento de Jesús simboliza que cada vida tiene un punto donde la esperanza vuelve a comenzar, un punto donde la claridad regresa, donde lo interno se ilumina, donde algo despierta en lo más profundo del alma. No hace falta pertenecer a una religión para sentir esto. Es un lenguaje universal. Toda persona comprende lo que significa un comienzo nuevo, un renacer, un primer suspiro que cambia la dirección de una historia. Ese es el centro espiritual del nacimiento. Representa el instante en el que algo divino, llámalo conciencia, amor, luz, propósito, se vuelve tangible en la vida humana. Y mientras ese niño descansaba envuelto en pañales, la historia no cambió por fuera. El imperio seguía existiendo. Las preocupaciones de las personas continuaban. El mundo siguió girando como cada día, pero algo sí cambió por dentro.
cambió el sentido, cambió la posibilidad, cambió la forma en la que la humanidad podía relacionarse con la esperanza. Ese es el verdadero milagro. No que la realidad externa se transformara de inmediato, sino que la perspectiva interna del ser humano recibiera una luz que nunca antes había sentido con tanta claridad. Quizá por eso esta historia sigue viva después de tantos siglos, porque habla de un cambio interior, no de un espectáculo exterior. Habla de la transformación silenciosa, de la claridad que llega sin avisar, del renacimiento que toca lo más profundo del corazón. Y si mientras escuchas estas palabras sientes algo suave en el pecho, una especie de calma, una apertura, una atención especial, tal vez sea porque tú también estás entrando en un momento de nacimiento interno. Permanece conmigo. Lo que viene ahora te ayudará a comprender el significado espiritual más profundo de lo que esta luz representa para la humanidad y para ti. Hasta este punto de la historia hemos recorrido el camino, la espera, la sencillez del pesebre, la profundidad del instante del nacimiento. Pero ahora llegamos a un punto esencial, el significado espiritual del mensaje que el ángel revela según el Evangelio de Lucas. Un mensaje que no se limita al contexto histórico, un mensaje que trasciende la época, trasciende la cultura, trasciende las interpretaciones religiosas y llega hasta el corazón humano como una vibración universal. Cuando el ángel anuncia que ha nacido un Salvador, no está describiendo solamente un hecho geográfico o un suceso biológico. Está señalando un cambio en la manera en la que la humanidad puede relacionarse con la luz, un cambio en la percepción interna, en la esperanza, en la manera en la que comprendemos el propósito y el valor de la vida. Jesús no nace solo como una figura histórica, nace como un símbolo de lo que es posible dentro del alma humana. Representa la idea de que la luz puede entrar en la experiencia humana de forma íntima, cercana, cotidiana, que lo divino ya no está aislado en el cielo, sino presente en lo humano, al alcance de quienes lo buscan y también de quienes no saben todavía cómo buscarlo. Esa es una de las enseñanzas más profundas de este relato. La luz se acerca. No exige escalar montañas sagradas, ni retirarse del mundo, ni cumplir ritos estrictos. La luz toma la iniciativa. La luz viene, la luz desciende, la luz se entrega. Y cuando Jesús nace, esa verdad queda plasmada en una imagen simple. La luz está aquí, no lejos, no inaccesible, no reservada para unos cuantos. Aquí, en la experiencia humana, eso cambia todo. Porque aunque el mundo exterior continúe siendo complejo, en el interior de cada persona se abre una puerta hacia la claridad, hacia la guía, hacia la fuerza suave que sostiene, hacia la energía que acompaña incluso en los días difíciles. Este mensaje no pide perfección, no exige pureza absoluta, no solicita condiciones extraordinarias, pide algo más simple, más profundo, más auténtico, un corazón receptivo. Esa es la esencia espiritual del nacimiento de Jesús. La luz nace cuando encuentra receptividad, no cuando encuentra control. Nace cuando encuentra apertura, no cuando encuentra mérito humano. Nace cuando un alma está dispuesta, aunque sea un poquito, a dejar entrar la claridad a su vida. Y si hoy estás escuchando esto con atención, quizá ya estás sintiendo esa apertura. No necesitas entenderlo todo. No necesitas tener una fe perfecta. No necesitas saber cuál será el siguiente paso. Solo necesitas estar presente, porque la presencia es la forma en la que el alma dice: estoy aquí, estoy escuchando, estoy recibiendo. En la historia bíblica, el anuncio del ángel llega antes del nacimiento, y espiritualmente ese orden tiene un significado. Primero llega el mensaje, luego llega la luz. Primero percibes la intuición, luego ves el cambio. Primero sientes el llamado, luego reconoces la transformación. Es posible que tú también estés en esa etapa, la etapa en la que algo te está anunciando que dentro de tu vida algo nuevo quiere nacer, un propósito que antes no veías, una claridad que antes no tenías, una fuerza que quizás habías olvidado.
Este mensaje te recuerda que la luz no depende de que todo esté resuelto. La luz nace incluso cuando estás en transición, incluso cuando estás buscando respuestas, incluso cuando todavía hay sombras internas que no sabes cómo nombrar. La espiritualidad profunda no consiste en eliminar la oscuridad, sino en permitir que la luz tenga un lugar en medio de ella. Eso es lo que simboliza este nacimiento, eso es lo que transforma, eso es lo que despierta. Lo que viene ahora no es simplemente la continuación de un relato, sino el inicio de una comprensión que puede tocar tu presente con más fuerza de la que imaginas. A lo largo de esta historia, hemos recorrido el camino externo, la llegada de María y José, la sencillez del pesebre, el anuncio del ángel, la profundidad del nacimiento. Pero ahora ocurre algo distinto. Hasta aquí hemos observado. A partir de ahora comenzamos a sentir. La historia deja de ser un relato situado en un lugar geográfico remoto y en un tiempo antiguo, y se convierte en un espejo de lo que ocurre dentro de cada ser humano cuando la luz comienza a nacer en su interior. Porque si este relato ha sobrevivido por siglos, no es solo por lo que ocurrió hace miles de años, sino porque despierta una verdad que sigue viva hoy. La luz no solo nació en Belén, la luz también puede nacer en ti. Y cuando esa luz empieza a despertar, no llega como una explosión, no irrumpe destruyendo todo, no exige que tu vida esté perfecta para hacer su entrada. Llega como un susurro, como una claridad que aparece entre pensamientos, como una calma que se siente por unos segundos y luego vuelve, como un pequeño impulso que te dice, hay algo más. A veces, la luz empieza como una sensación suave en el pecho, una sensación que casi no notas, pero que está ahí, como una semilla que despierta. En otras ocasiones aparece como una intuición repentina, una comprensión que no buscas, pero llega, y te hace ver un rincón de tu vida con más claridad que antes. La historia del nacimiento nos recuerda que la luz siempre empieza pequeña, empieza frágil, empieza silenciosa, y sin embargo, tiene el poder de transformar todo lo que toca. Esa es la razón por la que el relato es tan universal, porque todos, en algún momento, hemos sentido que dentro de nosotros nace una nueva perspectiva, una esperanza, un deseo profundo de crecer, de sanar, de avanzar. Y aunque este proceso interno no siempre es obvio, lo reconoces por pequeños signos, un pensamiento más amable hacia ti, una decisión tomada con mayor claridad, un límite establecido desde el amor propio, una intención que se alinea con lo que de verdad eres. Lo hermoso de este simbolismo es que no depende de perfección, no depende de que tengas todas las respuestas, no depende de que tu vida esté en orden. La luz comienza incluso en medio del cansancio, incluso en medio de preguntas sin resolver, incluso en etapas donde te sientes vulnerable. Porque la vulnerabilidad no es debilidad, es espacio, y la luz siempre busca espacio. Cuando una persona permite que esa luz entre, aunque sea un poco, algo empieza a cambiar. La manera de mirar la vida se suaviza, la forma de hablarse a sí misma se vuelve más consciente. La sensación de estar sola disminuye, no porque desaparezcan los desafíos, sino porque la perspectiva se transforma. La luz no elimina las sombras, pero te ayuda a verlas sin miedo, te ayuda a comprenderlas, te ayuda a atravesarlas con una fuerza silenciosa que antes no estaba disponible. Si prestas atención, es posible que estés sintiendo algo parecido ahora. Quizá notas una calma especial, o quizá una claridad que no sabías que necesitabas. Tal vez sientes que algo en ti está más abierto, más receptivo, más dispuesto a entenderse y a cuidarse. Ese es el inicio. Esa es la semilla, esa es la luz interior naciendo. El nacimiento de Jesús es espiritualmente el recordatorio de que cada persona tiene un punto donde la oscuridad se ilumina, donde la confusión encuentra dirección, donde el alma recuerda su capacidad de renacer. Y si algo dentro de ti se está moviendo suavemente mientras escuchas estas palabras, es porque ya estás entrando en ese espacio. Un espacio de expansión, un espacio de comprensión,
un espacio donde tu vida puede comenzar a tomar un rumbo más claro y más verdadero. Esto que puedes estar sintiendo ahora es apenas el principio de una transformación más profunda. Hay un momento en el que la luz deja de sentirse solo como un destello interno y comienza a transformar la manera en que miras tu vida. No lo hace de golpe, no lo hace con presión, no lo hace exigiendo cambios inmediatos. Lo hace suavemente, como un susurro que reorganiza tu interior sin que te des cuenta. Eso es precisamente lo que el nacimiento de Jesús simboliza a nivel espiritual. Un cambio silencioso pero profundo en la percepción humana. Un cambio que no impone, pero ilumina. Que no arrastra, pero guía. Que no obliga, pero acompaña. Durante siglos, personas de todas las culturas han sentido algo especial al escuchar esta historia. No necesariamente por razones religiosas, sino porque hay un lenguaje universal que el alma reconoce. El lenguaje del renacimiento. El lenguaje de la luz que llega cuando la vida parece oscura. El lenguaje del amor que aparece cuando más lo necesitamos. Y quizás tú también estás sintiendo esa resonancia ahora. No importa cuál sea tu camino espiritual, ni cuáles hayan sido tus experiencias, ni qué estés atravesando en este momento. La historia del nacimiento despierta una sensibilidad que todos compartimos. La capacidad de que algo profundo se mueva dentro de nosotros sin que podamos explicarlo con palabras. Lo que cambia en este punto no es el exterior, es tu manera de mirar, tu manera de percibir, tu manera de interpretar tu propia vida. Cuando una persona comienza a recibir la luz, hay cosas que antes pasaban desapercibidas que ahora adquieren significado. Pequeños gestos, momentos cotidianos, silencios que antes parecían vacíos. Todo empieza a verse de otra forma, como si la vida hubiera estado tratando de comunicarse contigo. Pero ahora finalmente puedes escuchar. La luz no llega para resolverlo todo, llega para ayudarte a ver. Y ese cambio en la visión transforma el camino. De pronto, comienzas a reconocer que aquello que parecía un obstáculo, quizá era un llamado a crecer, que la espera que tanto te inquietaba, quizá era una preparación interna, que las etapas de cansancio no eran castigos, sino pausas que tu alma necesitaba para abrir espacio hacia algo nuevo. El nacimiento espiritual, ese que resuena con el nacimiento de Jesús, no solo cambia cómo te sientes, cambia cómo comprendes tu propia historia. Las piezas empiezan a adquirir un sentido diferente, como si la luz ordenara suavemente los capítulos de tu vida. Y no necesitas hacer nada extraordinario para que esto suceda. No necesitas rituales complejos, ni años de práctica espiritual, ni conocimientos avanzados. Solo necesitas estar aquí, presente, recibiendo. Porque cuando la luz encuentra un corazón que escucha, la transformación sucede por sí sola. Muchos describen este proceso como una especie de ternura interna, una suavidad que aparece incluso en medio de las responsabilidades, las luchas, las metas, los desafíos. No es una ternura hacia el mundo exterior, sino hacia ti mismo. Un trato más compasivo, más consciente, más amoroso. Y esa ternura es profundamente espiritual. Es el signo de que la luz está trabajando dentro de ti, revelando que mereces descanso, mereces claridad, mereces propósito, mereces abundancia en todas sus formas. La luz que simboliza el nacimiento de Jesús no divide la abundancia espiritual de la material. No las enfrenta, no las separa. La luz integra, la luz armoniza. La luz recuerda que lo espiritual no está en competencia con lo cotidiano, sino que puede elevarlo, suavizarlo, orientarlo. Y quizás eso es lo que estás comenzando a sentir ahora, que la vida no está en tu contra, que no estás a oscuras, que hay algo acompañándote, aunque no puedas ponerle nombre. Si hay un pensamiento que se suaviza, si hay un suspiro que libera tensión, si hay un momento de quietud dentro de ti, aunque sea breve, eso ya es la luz trabajando. Permanece conmigo, porque lo que viene ahora profundiza aún más este despertar interno y te llevará a comprender por qué esta historia sigue siendo un símbolo tan poderoso para quienes buscan propósito, claridad y renovación. Hay un punto en cada despertar interior que marca el inicio de algo distinto.
Un momento en el que la luz que has empezado a permitir dentro de ti ya no solo ilumina, sino que transforma. Este es ese punto. A lo largo de esta historia, has viajado por el camino externo de Belén, por la presencia del ángel, por la humanidad de María y José, por el símbolo del pesebre y por el instante sagrado del nacimiento. Luego recorriste el camino hacia adentro, la luz que despierta, la luz que suaviza, la luz que transforma tu mirada. Y ahora llegamos a lo esencial, la promesa de esa luz, porque el nacimiento de Jesús, visto desde una perspectiva espiritual, no es solo un recuerdo histórico, es un recordatorio eterno. Siempre es posible comenzar de nuevo. Esa es la promesa más profunda de esta historia. La posibilidad del renacimiento no está reservada para momentos excepcionales, ni para personas perfectas, ni para quienes ya han resuelto todo. El renacimiento está disponible para cualquiera que se abra a la luz, para cualquiera que se permita un instante de honestidad interna, para cualquiera que esté dispuesto a darse una nueva oportunidad. Hay etapas en la vida en las que sentimos que hemos llegado al límite, etapas donde los días pesan más, donde los pensamientos se vuelven densos, donde las decisiones se sienten difíciles. Y sin embargo, es precisamente ahí donde el renacimiento espiritual tiene su origen, no en la fuerza, sino en la rendición, no en la certeza, sino en la apertura, no en saberlo todo, sino en permitir que algo nuevo se revele. El nacimiento de Jesús simboliza esa verdad con una claridad impresionante. La luz puede nacer en medio de la incertidumbre, en un momento inesperado, en un espacio que no parecía preparado, en un escenario sencillo y, sin embargo, transformarlo todo. Cuando una persona permite esa luz en su vida, el renacimiento no sucede de inmediato, pero sí comienza un movimiento interno, un movimiento que cambia la forma en que te relacionas contigo, con tu pasado, con tus decisiones, con tu futuro. Empiezas a darte cuenta de que no estás viviendo desde la repetición, sino desde la posibilidad, que no estás repitiendo patrones, sino reconociendo caminos, que no estás experimentando caos, sino transición. Y aquí ocurre algo hermoso. La luz no solo ilumina, también reorganiza. Reordena tus prioridades, da sentido a lo que parecía confuso, abre puertas que antes no veías, invita a tu interior a confiar más en la vida y menos en el miedo. El renacimiento espiritual no elimina los desafíos, pero te revela que dentro de ti existe una fuerza más grande que ellos. Y cuando esa fuerza despierta, tu relación con la vida cambia por completo. Lo que te hería deja de hacerlo en la misma medida. Lo que te preocupaba pierde intensidad. Lo que te detenía ya no te limita igual. No porque las circunstancias hayan desaparecido, sino porque tú has comenzado a transformarte desde adentro. Esa es la promesa. No una promesa externa, no una promesa condicionada, no una promesa que depende de méritos humanos. Es una promesa interna, una promesa silenciosa que la luz hace a quien la recibe. Puedes comenzar de nuevo, puedes renacer, puedes volver a tu propósito. Cada vez que esta historia se cuenta, cada vez que alguien la escucha con el corazón abierto, algo se mueve en su interior. Una pieza se recoloca, una verdad se recuerda, una fuerza despierta. Y quizás eso te está ocurriendo ahora. Tal vez sientes que algo encaja dentro de ti, que una comprensión nueva se abre paso entre pensamientos, que un suspiro profundo aparece sin que lo busques. Eso es señal de renacimiento. No un renacimiento dramático, no uno ruidoso, sino uno auténtico, uno que se siente como una claridad suave acercándose. Esta historia no te pide que cambies tu vida de inmediato. Solo te recuerda que hay un camino posible, un camino más consciente, más luminoso, más verdadero, un camino donde no avanzas desde la presión, sino desde el sentido, donde no buscas perfección, sino autenticidad, donde no corres detrás de respuestas, sino que permites que las respuestas lleguen cuando tu alma esté lista. A continuación podrás saber cómo esta luz puede integrarse en tu vida práctica, cómo puedes honrar este proceso,
y cómo puedes llevar este renacimiento a cada paso que tomes. Cuando una luz nueva comienza a despertar dentro del corazón, es natural que el alma busque una forma de recibirla, de honrarla, de darle un lugar, no para controlar lo que ocurrirá después, sino para permitir que el proceso continúe su curso natural. En esta parte del camino, lo más valioso no es hacer grandes acciones, ni esforzarse por demostrar nada, sino crear un pequeño espacio interior donde la luz pueda asentarse. Un espacio simbólico, suave, íntimo, un espacio que sostiene. Por eso, antes de que sigas escuchando, deja que tu respiración encuentre un ritmo cómodo. No necesitas hacer nada especial, solo sentir el aire entrar y sentir el aire salir. Este ritual no es un mandato, no es una instrucción rígida, no es algo que tengas que hacer. Es simplemente una experiencia que puede acompañarte, como un susurro que embellece tu camino. Puedes imaginarlo, puedes sentirlo, o simplemente dejar que estas palabras se posen en ti. Ahora, visualiza, con suavidad, el lugar donde ocurrió aquella escena sagrada que hemos recorrido juntos. El pesebre, el silencio, la calma, la luz que tocaba lo que encontraba, la presencia del ángel, la serenidad de María, la firmeza amorosa de José, la vida respirando con una inocencia tan pura que parecía nueva en el mundo. No importa si esa imagen aparece con claridad o con formas difusas, lo que importa es la intención. Permitir que ese símbolo del nacimiento se convierta en un espejo de tu propio nacimiento interior. Y ahora, mientras esa imagen toma forma, puedes acompañarla con un gesto muy sencillo, uno que ha sido símbolo universal de apertura durante siglos: colocar tu mano sobre tu pecho. Ese gesto no es religioso, es humano, es espiritual. Es un recordatorio de que ahí, justo ahí, es donde ocurre el renacimiento. Cuando la mano descansa sobre el pecho, el cuerpo entiende algo que la mente a veces olvida: que existe un centro dentro de ti que siempre puede renovarse. Mientras sientes ese contacto suave, puedes permitir que un pensamiento se eleve. No un pensamiento obligatorio, sino un pensamiento que nace desde dentro. Estoy permitiendo que la luz encuentre espacio en mi vida. Esa frase no es una orden, es una invitación, una llave que abre un pequeño portal interno donde las cosas pueden comenzar a moverse con más claridad. Y ahora, si lo deseas, puedes imaginar que esa luz, la misma luz que acompañó el nacimiento de Jesús, la misma luz que la tradición reconoce como pura, amorosa y reveladora, empieza a acercarse a ti. No desciende desde el cielo de forma dramática, no llega con ruido ni con presión. Es más simple, más real, más cercana. Se acerca como llega el amanecer, sin prisa, sin imposición, pero inevitablemente. Puedes imaginar esa luz entrando por tu respiración, o rodeándote como un abrazo tibio, o elevándose desde tu interior como un brote que despierta. No importa cómo la visualices, la luz siempre encuentra un lenguaje que el alma entiende. Y mientras esa luz se hace presente, puedes permitir que un mantra suave acompañe el momento. Un mantra que no es afirmación rígida, no es promesa imposible, sino una frase que acompaña tu expansión. La luz nace en mí y yo la recibo con paz. Esa frase no pretende cambiar tu vida de inmediato. Pretende recordarte que la luz puede encontrar espacio dentro de ti, aunque estés atravesando procesos, aunque tengas dudas, aunque aún estés aprendiendo. El mantra continúa: estoy abriendo mi camino a una nueva claridad. Y luego, con más delicadeza, lo que necesito comprender llegará. La espiritualidad no exige perfección, exige sinceridad. Y la sinceridad más profunda nace cuando te permites sentir algo tan simple como esto: que estás preparado para recibir guía, que tu corazón está listo para ser acompañado, que tu alma está recordando su naturaleza luminosa. Ahora, para cerrar este pequeño ritual, puedes imaginar que estás frente al pesebre, no como un observador externo, sino como alguien que comprende que esa escena es un espejo, que la luz que nació ahí también puede nacer en ti, que así como el mundo cambió después de ese momento,
Tu mundo interior también puede transformarse. Imagina que das un paso hacia adelante, no físico, sino simbólico. Un paso hacia una nueva percepción de tu vida, hacia una nueva forma de mirarte, hacia una nueva manera de comenzar. Y mientras ese paso se completa dentro de ti, puedes permitir que una frase cierre este ritual espiritual. Dejo que mi luz nazca de nuevo. La frase no define el cómo, ni el cuándo, ni el por qué. Solo define algo esencial, que dentro de ti la luz tiene permiso para florecer. Veamos cómo esta luz puede acompañarte en tu vida diaria, sin presión, sin expectativas, con amor, expansión, como un camino que se abre frente a ti. Cuando una luz empieza a despertar dentro del corazón, algo sutil ocurre. La vida exterior comienza a responder, no de forma espectacular, no con sacudidas repentinas, sino con señales pequeñas, delicadas, como si el mundo te hablara en un idioma silencioso que siempre estuvo ahí y que ahora, por primera vez, puedes escuchar. Este módulo no trata de cambiar tu rutina, ni de seguir pasos rígidos, ni de transformar tu personalidad. Se trata de algo mucho más profundo. Permitir que tu renacimiento interior influya amorosamente en la forma en que vives cada día, porque la luz que nace dentro de ti no quiere imponerse, quiere acompañarte, quiere recordarte quién eres en los instantes más simples y reales de tu vida. Y curiosamente, ahí es donde ocurre la verdadera espiritualidad, en los lugares cotidianos, en los gestos suaves, en las decisiones pequeñas que con el tiempo forman una vida. Imagina por un momento tu día completo, no como una secuencia automática, sino como un paisaje espiritual. Desde el instante en que tus ojos se abren, hasta ese momento de la noche donde tu cuerpo por fin descansa. En ese paisaje, la luz puede estar presente de formas muy distintas. A veces aparece en un pensamiento que llega sin aviso, como un recordatorio interno. Estoy comenzando de nuevo. A veces aparece como una sensación de calma repentina, como si algo dentro de ti murmurara, puedo manejar este día. A veces se manifiesta en la manera en que te hablas, más suave, más consciente, menos dura, más humana. Y otras veces surge cuando decides detenerte un instante y respirar más hondo de lo habitual, como si le concedieras a tu alma un espacio para ponerse al corriente contigo. Caminar con la luz no significa que todo será perfecto. Significa que comenzarás a observar tu vida desde un ángulo más amplio. Donde antes veías un obstáculo, puedes empezar a ver una transición. Donde antes veías confusión, puedes notar un reacomodo interno. Donde antes sentías presión, puedes reconocer un llamado a escuchar tu propia verdad. Ese cambio no se forza, se reconoce. Sucede cuando tú lo permites. Y en este proceso hay algo importante. Tu renacimiento espiritual no compite con tus metas terrenales. No te exige renunciar a tus sueños, ni a tus deseos, ni a tu prosperidad. Al contrario, te alinea para que lo que busques hacia afuera nazca desde un espacio más saludable por dentro. La historia del nacimiento de Jesús lo recuerda de forma simbólica. La luz no llegó a dividir, sino a integrar. No llegó para declarar un camino único, sino para mostrar que la transformación ocurre tanto en lo espiritual como en lo humano. Y cuando caminas con esa luz, tu manera de relacionarte con la vida cambia. Empiezas a notar que las respuestas no vienen de esforzarte más, sino de escuchar más profundo. Que el bienestar no depende de controlar todo, sino de confiar en que cada paso tiene sentido. Que no necesitas tener claridad total para seguir avanzando, solo una pequeña chispa que ilumine el siguiente paso. A veces esa chispa será un pensamiento que aparece sin buscarlo. A veces será una sensación de alivio. A veces será un encuentro inesperado, una sincronicidad, una frase, una intuición, una pausa. Y cuando esa luz se integra en tu vida cotidiana, algo hermoso ocurre. Empiezas a actuar desde tu verdad, no desde la presión, desde tu esencia, no desde el miedo, desde tu propósito, no desde la expectativa externa. La luz del renacimiento no te convierte en alguien diferente. Te recuerda quién ya eras, pero quizá habías olvidado. Y cuando recuerdas eso,
La vida se vuelve más amable. Los días tienen otro tono. Las decisiones pesan menos. Y tu corazón empieza a confiar de verdad. Este camino no te pide que cambies todo de inmediato. Te pide algo mucho más humano, que des un paso a la vez. Un paso honesto, un paso consciente, un paso que nazca desde la luz que está despertando dentro de ti. Estamos a unos minutos de concluir. Vamos a unirlo todo: la historia, la luz, el renacimiento, tu camino y la promesa eterna de transformación que esta enseñanza guarda. Será un cierre profundo, suave, poderoso y completamente alineado con tu evolución. Hay un momento, justo al final de cada historia sagrada, en el que el corazón comprende algo que la mente no había logrado descifrar. Un instante suave, casi imperceptible, en el que sientes que una puerta interior se abrió sin que lo notaras y que, de alguna manera, ya no eres exactamente la misma persona que empezó este camino. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti reconoció esta luz. No tiene que ser una certeza grande. A veces basta con una sensación ligera, una calma silenciosa, un pequeño alivio, un pensamiento amable o un suspiro que te aflojó el pecho sin que lo pidieras. Eso es señal de renacimiento. Un renacimiento silencioso, pacífico, humano, real. La historia del nacimiento de Jesús, narrada por Lucas con tanta delicadeza, no es solo un acontecimiento del pasado. Es un espejo que el alma humana ha usado durante siglos para recordar su capacidad de volver a empezar. Una historia que atraviesa culturas, corazones y generaciones porque hay algo en ella que todos comprendemos, incluso si nunca hemos leído una Biblia completa. La luz siempre puede nacer en nosotros. Esa es la esencia. Ese es el mensaje. Esa es la verdad que permanece. Y ahora, mientras cierras esta experiencia, puedes darte un instante para sentir todo lo que se ha movido dentro de ti. No necesitas ponerlo en palabras, no necesitas entenderlo todo. El alma trabaja con otro lenguaje, uno más profundo, más lento, más suave, más verdadero. El renacimiento que esta historia inspira no es un evento externo, es un proceso que continúa después de que el audio termina. Continúa cuando te levantas mañana. Continúa cuando mires el mundo con una perspectiva distinta. Continúa cuando tomes una decisión, escuchando un poco más a tu corazón. Continúa cuando permitas que tu vida se acomode de un modo que te haga bien. Y quizá, sin darte cuenta, te descubras respirando distinto, pensando distinto, mirando tu camino con una luz que antes no estaba ahí. Esa luz no te exige perfección, no te exige rapidez, no te exige sacrificios. Solo te recuerda que no estás viviendo a oscuras, que tienes guía, que tienes propósito, que tienes un origen luminoso y un destino lleno de sentido. Permítete sentir esto. La misma fuerza que acompañó el nacimiento de Jesús, esa fuerza que tantas personas han sentido durante siglos, también acompaña tu vida ahora. De manera suave, de manera humana, de manera profundamente espiritual. Porque la luz no llegó para unos pocos, la luz llegó para todos, y quien la recibe, aunque sea un instante, ya ha comenzado a renacer. Antes de despedirnos, lleva tu mano una vez más al pecho, no como un ritual, sino como un recordatorio. La luz se queda aquí, en tu centro, en tu historia, en tu camino. Y si alguna vez necesitas volver a este lugar interno, solo tienes que cerrar los ojos y respirar. La luz te encuentra, siempre lo hace. Gracias por permitir que esta historia te acompañe. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por escuchar con un alma dispuesta. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Y si sientes que este contenido tocó algo profundo en ti, si sientes que este renacimiento ya comenzó, puedes explorar más enseñanzas, más historias, más luz en los siguientes videos del canal. A veces un camino espiritual empieza con una sola historia. A veces empieza con un susurro. A veces empieza con una luz que se enciende muy dentro, como hoy. En los comentarios vas a encontrar un enlace con un regalo digital, un póster del nacimiento de Jesús para que ancles este aprendizaje espiritual
y tengas la certeza de que siempre estás acompañado o acompañada. Nos volveremos a encontrar en el siguiente video, en la siguiente historia, en la próxima expansión. La luz sigue contigo y tú sigues con ella. Recuerda, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Soy Luisa. Hasta pronto, celestiales.